Buenas tardes, su servidor Víctor Rodríguez. Soy estudiante del 10º cuatrimestre de la licenciatura de Criminología y el día de hoy me corresponde presentar un diagnóstico que se realizó en la colonia Andrade. Es un diagnóstico de intervención social. La intervención social es todo aquel tipo de actividad, de programa, todo tipo de acción que se realiza con el beneficio de la gente, hacia cierto organismo, hacia cierto círculo de personas. Eso fue lo que realizamos para conocer qué es lo que hay dentro de esa colonia, que es una, no de las más antiguas de la ciudad de León, pero sí es una de las que tuvieron mayor crecimiento, con gente que salía de la zona centro. Cuando la zona centro se empezó a expandir, empezó a saturarse en sus viviendas, en sus calles, la colonia León Moderno, la colonia Arvide, la colonia Andrade, fueron los lugares donde mucha de esta gente que habitaba anteriormente en la zona centro de la ciudad es hacia donde se fueron a vivir, y fue como empezó a poblarse esta colonia a partir de los años 40, años 50, fue cuando tuvo una gran afluencia de personas. Entonces, si me permiten, comienzo con lo que es la intervención social de la colonia Andrade. Son los 6 puntos que estuvimos checando, que estuvimos revisando: la investigación documental, la investigación en el campo, el mapa criminológico de la ciudad, los factores de riesgo y la problemática que se pudo detectar, así como la investigación documental, que hace todas que es, mejor dicho, todo el tipo de servicios con los que cuenta la colonia, y las estadísticas de dónde las tomamos. Comenzamos con lo que es la delimitación territorial tanto de la ciudad como del estado. Hablamos de la población de la ciudad de León de los Aldamas y del estado de Guanajuato. Aquí dentro del municipio hablamos de un promedio de 1.700.000 personas, y a nivel del estado 1.166.166.000 personas, dividida en una población masculina en la ciudad de León de 846.673 hombres y 874.542 mujeres. Hay una gran variedad, hay un 51 o 49%, y en el estado con un poco más de incremento en el índice de las mujeres, en el porcentaje de las mujeres, con 3.170.000. El total de viviendas, habitadas, la población de 0 a 14 años, de 15 a 75 y de 65 a más, fueron los rangos que tomamos acerca de las edades de las personas que habitan tanto en la ciudad como en el estado. Dentro del primer punto, checamos lo que son el área de escolaridad, el área territorial, cuántos metros mide, el porcentaje de hombres y de mujeres, o el total de hombres, de mujeres y el total de la población. En nuestra gráfica nos indica que la población es alrededor de 2.000 personas, donde hay un incremento o hay un porcentaje un poco más alto del 52% contra el 48% en mujeres. Y la escolaridad también vemos que es alta, es una colonia donde la mayoría de la gente tiene un nivel de estudios. En la siguiente, checamos los factores sociales. Nuestra medida es la vivienda particular habitadas. Encontramos el 100%, todas las casas de la colonia cuentan con servicios, todas. En el 86% de esas casas existe un televisor, existe el servicio de televisión. El 95% de esas viviendas tienen una línea telefónica, en el 92% disponen del servicio de internet, y en el 97% de esos domicilios se cuenta con más de 2 habitaciones o más de 2 dormitorios. En los factores económicos encontramos que la población económicamente activa, la gente que trabaja, que genera un ingreso y un apoyo económico hacia el hogar,
son de 1.230 personas. La población ocupada es el 62% que tienen algún tipo de actividad, no solamente laboral, también en cuestión de estudios o dentro del propio hogar. Y aquí hablamos del porcentaje entre hombres y mujeres, el cual es un 56% de hombres y un 44% de mujeres. Aquí predomina más el género masculino dentro de esta colonia. En el contexto social, como comentaba al inicio, fue una de las colonias que al crecimiento de la zona centro de la ciudad fue de las colonias que más llegaron gente salida de la zona centro a vivir acá. De los puntos característicos o más tradicionales de la colonia es el templo San Judas Tadeo. Es el punto medular o central de ahí de reunión de la colonia. Es una colonia muy católica que comúnmente fines de semana en las ceremonias religiosas hay mucha reunión de gente, está muy llena. Nos habla que es una colonia muy tranquila, habitada por gente adulta. Eso se les es muy notorio en las tardes, en las noches que uno deambula por esta colonia. Casi no hay jóvenes, casi no hay niños, en su mayoría son adultos jóvenes y adultos mayores. La participación ciudadana cuentan con un comité que son los que realizan la representación de la colonia ante cualquier tipo de solicitud de servicio que requieran de las áreas y de las dependencias del municipio. Cuentan con su presidente, secretario general, tesorero, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, de Desarrollo Comunitario, el secretario de Seguridad y el de Infraestructura. Aún sigue siendo un comité completo. El mapa criminológico de la colonia, detectamos varios puntos donde marcamos cuáles son los lugares donde están los puntos de instituciones religiosas, de templos, las instituciones educativas, las de salud y las de área verde. Predominan mucho las escuelas, predominan mucho las áreas verdes. Estas también son los lugares de factores de riesgo, todo aquello situacional que llega a complicar más el paso o el transitar en esta colonia, como las casas en abandono y los terrenos baldíos. Los factores de riesgo y la problemática detectada. El incremento de puntos de venta de bebidas alcohólicas. Con el crecimiento o con la creación del corredor turístico aquí en la ciudad, anteriormente se denominaba de la calle Madero hacia la zona centro, pero ahora este corredor turístico se ha recorrido hasta lo que es la calzada y la prolongación calzada, llevando esto el cubrir una parte ya de la colonia Andrade. Y ante este incremento se ha aumentado los lugares o los puntos de venta de alcohol o de punto de reunión para el consumo de alcohol. Vandalismo. Es una colonia en la cual no existe, adentro al interior no existe. El vandalismo es de paso. Sí se detectaron calles y negocios con graffiti, pero es de paso. Son grupos de jóvenes que al transitar por la colonia en la tarde, noche o altas horas de la noche pasan y provocan el daño. Pero en la colonia no existe el vandalismo, no existe el graffiti generado por gente de ahí. El pandillerismo tampoco, no hay grupos que cohabiten o que se reúnan en las esquinas, en algún parque, como lo dije anteriormente. En su mayoría es gente adulta, gente mayor. Casi no existen niños, casi no existen jóvenes al interior de esta colonia. Las casas abandonadas y estructuras en obra negras son pocas, también son muy pocas. La mayoría de estas son casas antiguas, casas ya con muchos años, de familias, de generaciones, y por lo mismo casi ninguna está abandonada. Se han ido heredando entre la propia familia y son solamente unas cuantas las que encontramos. Terrenos baldíos sí. Obras en terreno negro sí. Hay varios lugares que tal vez están proyectados para hacer negocios, hacer algún tipo de establecimiento, pero están en obra negra. Al momento fueron varios, un promedio de 6, 7 los que detectamos, no juntos, pero sí unos muy grandes que creo se tienen contemplados para algún tipo de comercio.
Los factores de protección y equipamiento, hay muchas áreas verdes, hay varios jardines ahí dentro de la colonia, los cuales son muy amplios y cuentan con muchísima vegetación. Y bueno, ese es un punto muy bueno dentro de la colonia porque también sirve de lugar de esparcimiento para las familias, incluso para lugares de recreación y para el ejercicio de cada uno de ellos. La educación, no encontramos una escuela pública dentro de la colonia, pero sí encontramos varios institutos y varios colegios particulares. Bueno, el más tradicional, o el de mayor renombre, o el más común de conocimiento en casi toda la ciudadanía, es el de La Salle, uno de los primeros colegios aquí en el municipio y uno de los más grandes, el que es de La Salle de allí. Colegio Franco en la Avenida Américas, casi todos están sobre la Avenida Américas, que es una de las que cruza la Andrade, y hacia el lado cargado lo que viene siendo el Mariano Escobedo. Siguiente, por favor. Otra área, otra serie, como comenté hace un momento, sí son muchos, sí hay una gran cantidad de colegios y escuelas particulares. La comunicación es una colonia que tiene incluso todavía mucho teléfono público, teléfono de moneda, teléfono de tarjeta, y bueno, como vimos en las primeras de los de servicios, la mayoría, el 98% de las casas tienen una línea telefónica, y de servicios hacia afuera hay muchos espacios, muchas esquinas que cuentan con este tipo de teléfono de tarjeta o de moneda. La religión, pues bueno, lo comenté, el más emblemático de la colonia y de los más reconocidos en el municipio es el templo de San Judas Tadeo. Es muy representativo y es un punto de reunión muy importante ahí para los habitantes de esta colonia. El área de salud, tampoco encontramos una institución pública, no encontramos un centro de salud o un área que sea de servicio público para la gente. Sí encontramos varias clínicas especializadas y algunas de muy buen nombre, pero claro que generan un costo muy alto y que tal vez no todo el tipo de persona tiene el acceso a ellas. El transporte público es un área, al estar cerca de la colonia, cerca de la zona centro y rodeada por bulevares, es una cantidad exagerada de rutas y de camiones que pasan por allí. Por la mayoría de sus calles, menos al interior del corazón de la colonia Andrade, pero por todo lo que es la orilla, todo lo que es la calzada, todo lo que es la Hermanos Álvarez, todo lo que es el Mariano Escobedo, es un tránsito muy grande de vehículos de transporte público. Los giros empresariales, bueno, comentaba la cuestión del corredor turístico y el incremento de lugares de venta de alcohol. Hay muchos restaurantes para consumo de alimentos y hay una cantidad muy grande de tiendas y abarrotes. Es una colonia que a su alrededor cuenta con muchísimo negocio de comercio y de abarrote. En una parte de la colonia, su mayoría son oficinas y algunos establecimientos de belleza y de salud. Son en su mayoría casas. Se cuenta con algunos cuantos departamentos o edificios departamentales, los cuales los toman de notarías, de despachos de abogados, de despachos de ingenieros, pero en su mayoría son casas habitación con muy pocos negocios. Los factores de protección general, las calles están pavimentadas, eso es en su mayoría, toda la colonia cuenta con la pavimentación, tienen topes, delimitaciones de tope, luminarias, buena. El problema aquí no es la luminaria, se llega a notar como que es una colonia muy oscura, no es por las luminarias, es por el crecimiento de los árboles. Tenemos árboles muy viejos, muy grandes y muy frondosos en esta colonia, que es de pronto lo que impide la iluminación. Fachadas de las banquetas pintadas son casas cuidadas, son casas que no denotan abandonos.
cámaras. Al ser una colonia de nivel medio alto, pues la mayoría o muchas de estas casas cuentan con cámaras de vigilancia fuera de sus domicilios. Las llamadas al 911, en León 6 de cada 10 llamadas que recibe la línea 911 son falsas. Así lo indican datos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. Las principales llamadas que se tomaron en los porcentajes: el accidente de tránsito, alarma en negocio, el ruido excesivo y el consumo de alcohol. Son 4 de las principales llamadas que se reciben semana tras semana en la ciudad. En faltas administrativas, el ingerir en bebidas alcohólicas en la vía pública, las niñas, el consumir droga en la vía pública y el orinar en la vía pública. Esas son, conforme a las estadísticas que recibimos, estas son las principales o son las más comunes de las cuales se recibe la llamada, y aquí vemos el porcentaje de cada una de ellas conforme a el año, desde el 2019, 2021, que son las estadísticas con las que contamos, cómo es el incremento en algunas y el incremento en otras. En cuestión de delitos, el de mayor incremento, 2019, el robo a comercio, robo de vehículo, robo a casa habitación y el robo a transeúnte. Vemos que el delito que predomina en la ciudad, o por lo menos del cual se reciben más llamadas, es el robo en sus distintas modalidades: casa habitación, comercio, transeúnte, vehículo, y aquí está graficado nuevamente. Y esas son nuestras fuentes de información: INEGI 2010, el Coneval, el Google Maps, la Central de Emergencia de la OBS, la UDAI, el INPLAN, la Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control, son los que nos estuvieron proporcionando estas cifras, y fue donde estuvimos sacando las estadísticas para poder realizar el diagnóstico. Bueno, con esto concluyo. Este es mi diagnóstico de la colonia Andrade, en el cual su servidor vivió un promedio de 28 años y fue el que me correspondió dar a conocer. Gracias.